el otro día, que era el método Runge-Kutta de orden 2, y habíamos visto vamos a recordar el procedimiento que nosotros proponíamos esta expresión, ¿no? I sub i más 1, I sub i más alfa 1 K1, alfa 2 K2, donde K1 es la función y K2 tenía esta forma. Y habíamos visto cómo hallar los betas, los deltas, los alfa 1 y los alfa 2. ¿Sí? Que lo que hacíamos era un desarrollo en serie de Taylor de esta función y la comparábamos con el desarrollo de Taylor, este que tenemos acá, el T supra 2, de orden 2. Vale, igualábamos coeficientes, nos armábamos un sistema y teníamos algún grado de arbitrariedad para poder elegir los coeficientes. ¿Se acuerdan que dijimos, por ejemplo, estos alfa? Podríamos haber elegido, debido a este término, alfa 2 por la aproximación de h cuadrado. Podríamos haber elegido esto alfa y nos daba del orden de h cubo, entonces decíamos alfa 1 era igual a 0 y nos iba a quedar un Runge-Kutta que en alguna bibliografía les va a aparecer, no me acuerdo qué nombre le dan, I sub i más 1 igual a I sub i más alfa 2K2. ¿Sí? Nosotros optamos por llamar a alfa 1 y alfa 2 h sobre 2 y llegamos a esta expresión I sub i más 1 igual a I sub i más h sobre 2 por la suma de los k. ¿Sí? Es la expresión más clásica de Runge-Kutta. ¿Sí? Bien, después habíamos visto la comparación entre los distintos métodos, ¿sí? Sobre todo Euler 0,5 y Runge-Kutta 2H05. Y dijimos siempre, comparábamos con Euler para ver, para mostrar, ¿no? Lo malo que es el método de Euler, pero bueno, es el método más simple. Bien, ahora lo que nosotros vamos a ir es, hay métodos de Runge-Kutta 3, que no lo vamos a ver, vamos a ir directamente al método de Runge-Kutta 4, vamos a ver cómo es su expresión, pero no vamos a hacer, habría que, para resolver Runge-Kutta 4, fíjense, acá, para resolver Runge-Kutta 4, fíjense que nosotros para Runge-Kutta 2 fuimos hasta la derivada segunda. Desarrollamos la derivada segunda, ¿sí? Y comparamos coeficientes. Si nosotros fuéramos hasta Runge-Kutta 4, tenemos que calcular la derivada cuarta. Y no lo vamos a hacer porque no tiene sentido irnos acá hasta la derivada tercera de este orden. Esto nos va a quedar de orden de h quinta. Bueno, después uno hace las cuentas. Pero nos quedan una cantidad, primero que nos van a quedar muchos coeficientes a determinar, que no es difícil, pero es engorroso. Y además van a quedar coeficientes al cuadrado en algún momento, fíjense que aparece un cuadrado acá, derivada de f respecto de i al cuadrado. Fíjense que si hiciéramos el desarrollo en serie de Taylor de una función de este tipo, colocándole, supongamos que hagamos f segunda de x más alfa e i segunda, perdón, f segunda de x más alfa y más delta, acá nos va a quedar alfa cuadrado, acá nos quedaría 2 alfa por beta por f, acá nos quedaría beta cuadrado por f cuadrado, acá nos quedaría alfa por beta, y acá nos quedaría beta cuadrado por f. Bueno, después habría que compararla con expresiones de este tipo, ¿sí? Con Taylor de orden 4, así que es un enjambre de alfas que vamos a estar toda la mañana para resolver un método de ese tipo que no tiene sentido. Por lo menos lo vimos qué es lo que pasa con el K2, que es simple de resolver, que era el que hicimos el otro día, y es lo mismo, pero hay que agregar dos derivadas más. Y si acá teníamos la f', habría que agregar la f segunda para el caso de Runge-Kutta 3 y la f cuarta para el
F tercera para el caso de Rungenkuta 4. Así que es un bollo de coeficientes que no tiene demasiado sentido. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en el método directamente de Rungenkuta 4. Bien. Entonces, el método de Rungenkuta 4 o de cuarto orden consiste en determinar las constantes alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, que coincidan con un desarrollo de Taylor de hasta el término h cuarta. Es decir, ven que truncamos en h quinta. Fíjense que si nosotros estamos resolviendo ecuaciones diferenciales que son de la forma y' igual a f de x, así que tendríamos lo que decía recién, reemplazar a' por f de x, a segunda por f', a tercera por f segunda y a cuarta por f tercera. Entonces, esto es lo que les decía que no, tenemos que desarrollar. Fíjense que si la f segunda ya es complicada, la f tercera todavía es larguísima para resolver, así no tiene sentido tratar de resolver todos esos coeficientes. Y después, una vez que hubiéramos tenido todos esos coeficientes, hay que compararlo con el desarrollo de Taylor que hay adentro de T supra 4. ¿Sí? Pero bueno, esos pasos los vamos a obviar. No sé si están en la bibliografía, en el Word, en el chat, pero en esos no está. No sé si está el de Rungenkuta 2. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos el procedimiento lo vimos. Y la ecuación de Rungenkuta de cuarto orden tiene la siguiente forma. Fíjense que es I sub i más 1 es igual a I sub i más h sobre 6 por la suma de estos k. Fíjense que es k1 más 2k2 más 2k3 más k4. Es decir que si nosotros tuviéramos que resolver, ¿sí?, el algoritmo de Rungenkuta 4, lo que tendríamos que plantear es esto. El tema es qué forma, ¿no? Una vez que hubiéramos hecho todas las cuentas de los coeficientes, qué forma tiene K1, qué forma tiene K2, K3 y K4. Bien. Fíjense, K1 es la f de x, siempre. K2 es la f de x más h sobre 2 y más h sobre 2 K1. ¿Sí? K3, fíjense que tiene la misma forma de K2, pero depende, el K3 depende de K2. Fíjense que es x más h sobre 2 más, y más h sobre 2, K2. Y la K4 es x más h, y más h, K3. Ves que siempre la acaba dependiendo de la K anterior, ¿no? Y la que cambia de forma es f de, la K4. Bien. Si comparáramos Euler, RK2 y RK4 para H05, fíjense, es un H bastante grande. Bueno, RK2 lo habíamos calculado antes y RK4, ¿sí?, que sería el Rungenkuta 4 con K5, fíjense que ya para 0,5 da una muy buena aproximación. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algún programa. ¿Sí? Bien. Una cosa que pueden llegar a ver en la bibliografía, hay Rungenkuta 5 y hay un Rungenkuta que se llama Rungenkuta o 4.5 o Rungenkuta Merson, que lo que hace es, yo lo tengo acá, fíjense que va hasta un K5, pero cuando usan Rungenkuta 5, lo que se hace es, ¿cómo se llama? Se usa a veces una combinación del 4 y del 5 para aproximar mejor con el 5
se mide cierta tolerancia entre los resultados y les permite mejorar la precisión. Pero ya Röntgen Qt4 para la precisión que tiene la máquina ya es suficiente. Sí, eso es para resolver a veces el Röntgen Qt Merson o 4 se usa a veces se usa para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Veamos, bueno, si uno se arma la función Röntgen Qt4, fíjense que es directamente, la llamamos RK4, y ¿qué está entrando? Entra la f, que es la función con la que vamos a trabajar, la que vamos a integrar, el paso y los valores de x e y. Y acá lo único que hay que poner es f de x y f de x, fíjense que es h sobre 2 y k1 h sobre 2, k3 que tenía la misma forma y k4, ¿sí? Veamos un programa donde vean que este es un programa más viejo. Déjenme ver. Uy, ¿por qué no está? Esperen, vamos a hacer. Si corro me va a tirar. Si corro la función me va a tirar error, pero me va a encontrar el directorio. Bueno. Entonces, estos son todos sistemas. ¿Por qué no está? Bueno, esta es una manera, en vez de llamar el Röntgen Qt4 en algún lugar, lo llamé, bueno. Esto es lo que hacemos siempre, la función que vamos a integrar, que usamos siempre la misma para ir comparando los resultados, ¿sí? El valor exacto, y acá llamamos a Röntgen Qt. ¿Sí? Lo único que hay que definir son las K, que las puedo poner afuera, ¿sí? Fíjense que los puedo poner fuera de lo que me refiero afuera es no ponerla como llamando una función, sino ponerlas en el programa principal, ¿sí? Bueno, es simplemente escribir esas funciones. Si lo corremos, este programa, fíjense que Röntgen Qt4 lo que va haciendo es achicando el paso, este programa. Veamos dónde, si eso le ponemos, vamos a, bueno, acá este M nos va a permitir ir achicando el paso. Este C simplemente alguna vez se los comenté para ir cambiando el color de cada una de las, define un vector como en forma carácter, lo que nos permite es encontrar a cada curva que va a escribir, la va a escribir de color rojo, verde o magenta, ¿sí? El M nos permite ir cambiando el H. Bueno, y acá va a ir escribiendo. Ven que el J, fíjense que el X, generamos una distribución uniforme de puntos y vamos cambiando el tercer parámetro. Entonces, en el tercer parámetro digo, bueno, que sean 11 valores, 21 valores o 401 valores. Entonces, eso nos va a ir cambiando el H. Entonces, a medida que vayamos cambiando el H, es este efecto. Entonces, no vamos a poner el último. No vamos a poner el último, son muchos, entonces pongamos solamente vea dos valores. Entonces tienen, fíjense, con M estamos haciendo la primera gráfica sería con 11 y la segunda gráfica con 21 puntos. Sí, lo que quiere decir es que va achicando el H. Pero fíjense que ya para un H, si ponemos el H, el último H que usa es de 0,2. Y fíjense que con 0,2 ya la aproximación, que es la verde, ya es muy buena, ¿sí?
Bueno, lo que uno tendría que hacer es programar. Yo lo que diría es que intenten programar algo de esto. Lo que estoy buscando es... ¿Dónde está el otro programa? Si yo lo había dejado acá. Qt 4. A ver, Euler. Acá está. Bueno, acá, si comentamos esto, lo que tenemos acá es, en el mismo programa llamamos un Qt2. Entonces, ¿qué definimos? Lo que llamé acá la función runqt4. El límite de integración entre 0 y 4, el h05 y el x que va de 0, ¿sí?, a 4, que son los límites, y con un paso de, en este caso, de 0,5. Bien, la condición inicial, acá pongo la condición inicial, y 2 de 1 igual 1 y 4, porque es para, como el programa hace los dos valores, ¿sí? Como el programa va a calcular runqt2 con este, y runqt4 con esta otra, ¿sí? Por eso pareciera que hay dos condiciones iniciales, pero en realidad es la misma, ¿no? Y por eso y 4 acá pongo igual hay 1, porque y 2 digo que vale 1. Bien, lo que hacemos acá es llamar runqt4, que era esta función que hay acá. ¿Está? Entonces, bueno, llamamos la 2 o la 4. Y lo que hacemos luego es graficar. Ven que lo que yo les decía el otro día es que llamar las funciones, o lo que se llama en otros compiladores subrutinas, hace mucho más prolijo el programa, ¿sí? Porque no, por ejemplo, no figuran en pantalla todas las K, no figuran estas definiciones que teníamos de K4, ¿sí? Todo esto que teníamos acá, habría que ponerlo esto K1 de F de XY, de XY, eso que teníamos recién. Entonces es mucho más fácil. Después acá lo que vamos a hacer es graficar. Fíjense que acá lo que hacemos es graficamos el runqt2, ¿sí? Y el runqt4, ¿sí? Pues le llamamos un plot. Los dos los vamos a graficar con amarillo y punto, cada punto de aproximación, esos puntos que decíamos el otro día que eran puntos representativos. El line lo que hacía era unir por rectas estos puntos, el XY2 y el XY4. Eso solo es lo que hace el line, porque si no, ¿se acuerdan que decíamos? Nos aparecen solo los puntos. El all on, esto se lo repito así, se lo van grabando. El all on lo que hace es guardar en la memoria este gráfico. Entonces, cuando vuelva a graficar, este all on lo que hace es superponer este nuevo gráfico sobre el gráfico anterior, ¿sí? No lo borra. Si no estuviera el all on, lo que van a ver es este gráfico. Nada más, este último. Bien, y acá lo que estamos graficando es esto que calculamos acá, el Euler simple, ¿sí? Bueno, el arroba funeuler, dentro de esto está la función que nosotros vamos a integrar, que es la que estamos integrando en todos los ejemplos. Y este es el valor real de esto que tenemos. Bueno, volvemos a colocar all on. Acá lo que vamos a hacer es evaluar esta función, ¿sí? Vamos a evaluar esta función que es la solución exacta de la ecuación diferencial. Bien, y lo graficamos acá. Y esto es una propiedad, esto que tenemos acá, el Whitebeck, no sé cómo se pronuncia, Whitebeck o Whitebeck, no sé cómo es. Esto lo que nos permite es cambiar el fondo del gráfico, ¿sí? Ahora vamos a ver. Y acá lo que decíamos el otro día,
llamábamos el texto para marcarlo en el programa. Pero no sé por qué por primera vez hace esto. Bueno, esto, el getEx o getEx, eso es Euler 05, Runge-Kutta 4, eso era para esta, ¿no? Runge-Kutta 5. Entonces, lo que nosotros hacemos es graficar, ¿no? La curva blanca es la exacta. Lo que yo les decía, bueno, el ON lo que nos permite es superponer todos estos gráficos en una pantalla sola, y los line, lo que les decía era que unen, si yo no pusiera los line, estos puntos amarillos figuraban, van a estar, pero no van a estar unidos por una recta. El line lo que hace, los va uniendo por rectitas. Bien, otra cosa que hay, esto que les decía acá, este comando, fíjense que si lo ponemos azul, eso nos cambia, bueno, nos cambia el fondo del gráfico, ¿sí? Uno puede poner el color que quiera. Poner rojo queda horrible. ¿Sí? Bueno, las líneas rojas obviamente no se ven. ¿Sí? Bueno, uno puede cambiar el aspecto con esto. Hay otras formas de cambiarlo también, ¿eh? Pero este es el más simple. Hay uno que puede uno combinar colores, pero no me acuerdo cuál es, tampoco vale la pena. Y el por default es el blanco. El que si uno no pone esto es el que uno dibuja normalmente, ¿sí? Este es el valor por default. ¿Sí? Bien. Parecería siempre bueno el color negro. Bueno, no sé por qué siempre el color negro por primera vez lo dibuja así y después lo dibuja como tiene que dibujarlo. ¿Sí? Bien. Me parece el que pega, el que tiene mejor contraste es el negro. Después hay algunas combinaciones, pero bueno, eso no tiene sentido. Bien, lo importante es esto. Fíjense, Runge-Kutta 2 y Runge-Kutta 4. ¿Sí? Entonces, uno se genera la función y la llama. Tiene que entrar, ustedes la pueden definir como, se pueden armar la función que quieran, ¿eh? Fíjense que acá lo que hacemos es la F, la H y los puntos, que es lo que acá yo le pongo I4 porque como estoy haciendo los dos Runge-Kutta que vimos simultáneamente, entonces para distinguir uno de otro puse I2 e I4. ¿Sí? Pero bueno, ustedes lo pueden llamar como quieran, pero ven que es muy sencillo y es muy bueno el método. Eso es lo que yo les contaba el otro día, que en muchas subrutinas de otros compiladores, cuando resuelven ecuaciones diferenciales de este tipo, ponen el Runge-Kutta 4. Salvo en casos particulares, que lo que yo les contaba, pueden usar ese que les comenté, Runge-Kutta Mersum, que es una combinación. Se hace Runge-Kutta 4 y con el K5 se ajusta la solución y se hace como cuando calculamos el error, que hacíamos una solución menos la anterior, ¿sí? Y dábamos una tolerancia y el programa paraba. Bueno, se usa el K5 para eso, para mejorar la solución. ¿Ya? Bueno, esto es Runge-Kutta 4. Ahí vamos a seguir, nos queda. El jueves vamos a ver el otro método que queda de esto, método multipaso. Pero nosotros ya vimos algo de métodos multipaso cuando veíamos acá, ¿dónde está? Lo que llamábamos, ¿se acuerdan? Predictor corrector. Como acá nos aparecía esto, acá teníamos la incógnita, aparecía dentro
de la función, necesitábamos algún método para arrancar el algoritmo. Y usábamos en este caso, como hasta acá habíamos solo visto Euler simple, decíamos, bueno, arrancamos con Euler simple y habíamos visto una manera de resolver este problema. Ahora después vemos un programa de ese tipo, cómo se resuelve. Entonces, lo que hacíamos era llevar con el Euler simple, llevarlo al valor de la función. Estos métodos así, de este tipo, cuando la incógnita está metida dentro de la función, suelen llamarse métodos implícitos. Ahí básicamente podemos hablar de dos tipos de métodos: los métodos implícitos y los métodos explícitos. Nosotros ahora lo que vamos a ver es un método multipaso y que a su vez es un método explícito. Entonces, fíjense, más allá de que Rungenkutta es un método multipaso, el Euler es modificado, era un método multipaso, también es un método implícito, porque tiene la incógnita dentro de la función o está del otro lado, ¿no?, del algoritmo. Entonces necesitamos algo para arrancarlo. Ahora, tenemos métodos multipasos que también los vamos a dividir en métodos explícitos y métodos implícitos, ¿sí? El primer método que vamos a ver es el que llamamos método de Adam-Bashforth, ¿sí? Y vamos a seguir resolviendo ecuaciones de este tipo. La derivada de y respecto de x igual a una f de ti, con la condición inicial y el intervalo de integración para t entre a y b. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar, ¿sí? Bueno, acá la hice dependiente de x. Lo que vamos a hacer es integrar esa función entre un x y, ¿no? Estamos pensando en puntos en el intervalo entre x sub y x más 1. ¿Cuál es? Dentro de la f, el problema es que siempre nos encontramos que dentro de la f está la y, que es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, una manera de resolver esto es aproximar a f, lo mismo que hacíamos cuando integrábamos, aproximar a f, ¿sí?, por un polinomio de interpolación. Pero hoy vamos a ver un método, pero hay dos maneras de interpolar. Hoy vamos a ver el primer método que da origen a este método Adam-Bashforth explícito. Nosotros vamos a contar con la información del punto xy y puntos previos. Es decir, cuando hablamos de puntos previos es si tenemos xy, punto previo que sería el x sub i menos 1 y sub i menos 1, x sub i menos 2 y sub i menos 2, y así sucesivamente. La cantidad de puntos, ¿sí?, previos que usamos es lo que define el orden del método. Entonces, el método más elemental, podemos usar el polinomio de Lagrange o el polinomio de Newton para interpolar, ¿sí? Ahora, fíjense que acá empezamos a desarrollar lo que vamos a llamar el método, el Adam-Bashforth de segundo orden. Y entonces vamos a usar un polinomio interpolador de Newton que pasa por el xy y un solo punto anterior. Entonces, como usa dos puntos, lo vamos a llamar, ¿sí?, de segundo orden. Ahora, hay otras maneras, hay bastantes maneras de poder encontrar la solución para de estos métodos. Una manera también es desarrollar la f en serie de Taylor y desarrollar hasta, en este caso, desarrollamos hasta la f tercera, ¿no? Truncamos en f tercera, desarrollamos hasta f segunda y reemplazamos en el caso de la
derivada primera, derivamos, supóngase que como usamos puntos hacia atrás, la f', lo que hacemos es, como decimos, estamos usando puntos hacia atrás, a la f' la aproximamos por la derivada primera hacia atrás. Y la reemplazamos en la ecuación diferencial y uno puede encontrar la expresión que vamos a encontrar ahora. Pero el método más clásico es reemplazar esto por los polinomios interpoladores, ¿sí? Bueno, fíjense, acá vamos a desarrollar como el polinomio de segundo orden. Fíjense el método de segundo orden. El P de X es f sub i más. ¿Y esto qué es? F sub i menos f sub i menos 1 sobre x sub i menos x1. Es la diferencia dividida de orden 1, ¿sí? Por x menos x sub i. Fíjense que solo depende de x, el polinomio, ¿no? Y más el resto, que es h cuadrado sobre 2 por la derivada segunda por la productoria. ¿Se acuerdan? Tal cual lo que veíamos en cuando vimos interpolación. Y lo que vamos a hacer es integrar. Bueno, una vez que integramos esto ya alguna vez lo vimos, nos que va a quedar i sub i más 1 igual a i sub i, que es la integral esta, ¿no? Esta nos va a quedar i sub i más 1 menos i sub i. Entonces, Profe, sí. ¿el h es h2 o H cuadrado, sí, es h cuadrado. Por eso dije h cuadrado, pero no, esperen a ver si... Bueno, después lo arreglo. Pues si lo arreglamos, es h cuadrado. No, si no, no tiene sentido. Quedó abajo, no, eso no me di cuenta. Es el resto, así que es h cuadrado. ¿Me podrías recordar cuál sería la expresión de ese h, por favor? Uy, se te escucha muy bajito, ¿cómo? Sí, ¿me podrías recordar cómo es la expresión de ese h? ¿El h este? Sí. Esto es h cuadrado, no te entiendo qué es lo que querés. Claro, no me acuerdo el cómo h, definir h, claro, qué vendría a ser exactamente. la diferencia entre dos puntos contiguos, es siempre lo mismo, el h. Ah, ok, está bien. La longitud del paso, digamos, lo que llamamos el paso. Esperen que se lo pongo, vamos a arreglarlo. Esto, ¿dónde está? Esto sería... Ahí. Y... ¿Lo subió? Sí, acá hay otro. ¿Cómo está en blanco? Ahí. Ahí está. Ahí, así no les genera dudas. Es h cuadrado, ¿sí? Y lo que hacemos es integrar todo esto, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es la f y la integramos. Y después, a ver, un segundito. Esperen que... A ver. Perdón, me llamaba mi hija, no sé qué problema tenía. Bien, entonces una vez que integramos, ¿sí? Supongamos, hay un... no tiene sentido calcularlo, pero... ¿Vieron segundo orden? Hay de primer orden. De primer orden sería... Todo esto no está. Bueno, obviamente queda el x menos el x sub i, el resto, pero no está la diferencia dividida de orden 1. Solo el f sub i más el resto, que dependería de h, por la derivada primera, por x menos x sub i. Esa cuenta no la puse, porque fíjense que si integramos, como en este caso, supónganse, no van a estar estas integrales,
¿sí? Esta segunda y tercera integral no estarían. Y fíjense que estaría esta primera integral. La integral sería i sub i más 1 igual a i sub i más x sub i por x sub i más 1 por f sub i diferencial de x. Estaría esa sola integral. Y el resto sería h por f' por x menos x sub i menos 1. ¿Sí? Ahora, olvidémonos de todo esto. Este f sub i es un número. Sale fuera de la integral. Y nos quedaría la integral del diferencial de x entre x sub i y x sub i más 1. Bueno, la integral del diferencial de x es x. Y nos quedaría entonces x entre x sub i más 1 y x sub i, entre x sub i y x sub i más 1. Aplicando la regla de Barrow, ¿qué nos queda? X sub i más 1 menos x sub i. Y eso es h. Entonces fíjense que nos queda i sub i más 1 igual a i sub i por h por f sub i. ¿Y eso qué es? ¿Qué forma tiene? Es el método de Euler, ¿sí? A ver, sí, vamos a ver. La pizarra ayer no andaba. Vamos a ver si hoy anda. Quiero que les quede claro eso. A ver. Ayer no andaba la pizarra directamente. A ver si hoy anda. No, ¿ves? No anda la pizarra, no sé qué pasa. No, desde ayer que no anda. Viste, no anda, Sí, ¿no? yo encontré otra. A ver. No sé qué le pasa, ¿estará saturada? No, Uso ahora ahí te pongo en el chat otra pizarra que bueno. encontré. Mientras, usemos el que me dijo uno de ustedes el otro día. Usamos este. Supónganse, teníamos f sub i f sub i más 1 era f sub i, ¿no? Más la integral entre x sub i y x sub i más 1. Por la f sub i, que la podemos poner acá, diferencial x, más el error que era la longitud del intervalo, que lo llamamos h, por la integral, bueno, los mismos límites, x sub i más 1, f' en algún psi, que depende de x. ¿Me falta algo más? No. Por x menos x sub i menos 1. Diferencial x. Bueno. Fíjense que esta lo podemos sacar fuera de la integral, nos va a quedar, esta integral nos queda h por la f', evaluada en algún psi. Y esta integral que nos queda, x menos x sub i menos 1, nos queda esta integral al cuadrado, ¿sí? Perdón, esto es x sub i. X sub i, esto nos quedaría esto menos esto al cuadrado sobre 2. Esto nos queda entre x sub i y x sub i más 1. Bueno, entonces esto, fíjense que nos queda, esto es al cuadrado,
Esto nos queda h sobre 2 al cuadrado, h cuadrado sobre 2. ¿Sí? Sí, nos queda h cuadrado sobre 2, esto nos queda h cubo, si no me equivoco. A ver, esperen que tengo un lío con una expresión. Esto quedaría h por esto, por x menos x sub i. Sí, está bien, esto queda h cubo sobre 2 por la delgada primera. Bueno. Eso quedaría el error. Y esto nos queda, esta parte que es la que nos importa, nos queda x sub i más 1 igual a i sub i más f sub i y esta integral que nos da h. Esto es lo que yo les decía. Ven que esto tiene la forma de, ¿cómo se llama? De Euler, ¿sí? A eso me refería. Si uno hace esta integral, a ver si tenemos, ahí la vi, Matías. Esta es, buenísimo. Sí, porque el otro es una porquería. Entonces, lo que le decía es hay de orden 1, pero no tiene sentido calcularlo, ¿sí? Porque es Euler. Por eso hay bibliografía que sí lo calcula y hay otra que directamente, como decimos recién, pone el resultado, porque tiene Euler. Lo importante es, si tenemos dos puntos, tenemos el punto x sub i y el punto x sub i menos 1, y sub i menos 1 es el de segundo orden. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar. Y nos van a aparecer tres integrales. La integral de f sub i, la integral donde está esta primera diferencia dividida, y la integral del error, ¿sí? Bueno, fíjense que la diferencia dividida sale fuera de la integral y esta f sub i también sale fuera de la integral, ¿no? Y entonces tenemos que integrar x menos x sub i menos 1 diferencial de x. Y acá el error. Fíjense que esta integral ya la conocemos. Es la integral cuando calculamos, ¿se acuerdan? Cuando calculamos el error para los polinomios de interpolación y que hicimos uso del teorema del valor medio generalizado y decíamos que, bueno, que si esta función x menos x sub i por x menos x sub i tenía que ser integrable. Sabíamos que era integrable porque es un polinomio y que no cambiaba de signo, en el caso que era cuadrática, no cambiaba de signo en el intervalo de interpolación, podíamos sacar esta f segunda fuera de la integral, ¿sí? E integrábamos esto. Bueno, esta integral la sabemos resolver, ¿sí? Entonces, una vez que resolvemos cada una de estas integrales, bueno, acá lo volvemos a escribir, ¿sí? Profe, sí. Perdóname, en la anterior diapositiva, ¿puede ser que en el último como que sobre una integral? Porque si no, no estoy entendiendo. ¿Qué integral? Ahí está. ¿Abajo? ¿Alguna Acá tenés la integral de f sub i diferencial x, que es el primer término. Ah, está bien. Sí, esperen, para que escribimos el polinomio de Newton. Para que ya que Matías encontró una pizarra. No, volvamos al polinomio de Newton, así no les queda duda. Cuando teníamos el polinomio de Newton, esperen que voy a hacer una cosa antes. La voy a guardar porque después... Bueno. ¿Se acuerdan que teníamos el polinomio de Newton? Que era, teníamos de una función, vamos a hacer el desarrollo de una función f de x, ¿está bien? Entonces teníamos f, supongamos, lo ponemos como lo habíamos escrito en las clases de interpolación, f de x0, que en definitiva el x0 puede ser el f de x sub i,
más. Nosotros lo que hicimos acá, el de grado 1. Entonces teníamos la primera diferencia dividida, x0, x1, por, en este caso, x menos x0. Más el error que era la productoria, teníamos la derivada, en este caso de orden 2, sí, en este caso iban a depender de x, sobre 2 factorial, por la productoria esta que aparecía, x menos x0 por x menos x1. Lo que hacemos es, si integramos esto, con diferencia de x, lo que tenemos es, integramos esto puede salir fuera de la integral, e integramos esto, e integramos esto. Esto, acuérdense, que como es una diferencia dividida, ¿eso qué es? Es f en x1 menos f en x0 sobre x1 menos x0. Y todo esto, entonces, queda por x. Esto es diferencial x, ¿no? Y esto es diferencial x. Y esto nos queda x menos x0. Todo diferencial x. Esta es la integral que digo que alguna vez discutimos. ¿Sí? En los cálculos del error, ¿se acuerdan que calculamos para esto? Después lo calculamos por cuando la deriva aparecía un polinomio de grado 3, que teníamos que redefinir la función. Entonces, eso, el término del error siempre es más complicado calcularlo porque aparece esto que tenemos acá. Bueno, esta es la integral que vamos a resolver. Esto será x menos x0 al cuadrado sobre 2. Bueno, y uno resuelve esa integral, ¿sí? Por eso dijimos aparecen 3 integrales. La del término independiente, la del término donde aparece la diferencia dividida de primer orden y el término de error. ¿Está? ¿Esa era la duda? Sí, perfecto, gracias. Ah, buenísimo. No se queden con la duda. Pregunten, porque así, bien. Bueno, una vez que tenemos esto, dijimos, calculamos las integrales. Si calculamos las integrales, ¿sí? Esto nos va a quedar un h cuadrado sobre 2, que lo vamos a simplificar. Fíjense que acá nos queda un h, quedan simplificados. Uno hace el álgebra y les queda esto que tenemos acá. Para cuando hay 2 puntos, ¿sí? El x y el x sub i menos 1, aparece esta expresión. I sub i más 1 es i sub i más h sobre 2 por 3 veces f sub i menos f sub i menos 1. Más. Y esto es el error, ¿sí? Que viene de calcular esta integral. Esta integral la podemos calcular nosotros, ¿sí? Que es lo que decíamos, ¿cómo se llama? Que la calculamos para interpolación, pero tampoco se la voy a pedir que la calculen ni nada. Tener idea de qué forma tiene el error. Fíjense que si calculamos con 3 puntos, ¿sí? Hay que hacer lo mismo. En vez de utilizar el polinomio de Newton de orden de orden 1, vamos hasta el orden 2, pero con 3 puntos, ¿sí? Y acuérdense que decíamos que el número de puntos era lo que definía el orden. Entonces tenemos x sub i sub i, x sub i menos 1, y sub i menos 1, e y sub i menos 2. Fíjense que ya voy 2 puntos hacia atrás. Bueno, son integrales de este tipo, va a aparecer una integral más y el cálculo del error, que es una integral también de este tipo con una derivada tercera. Bueno, si hacemos las cuentas,
nos queda esta expresión que tenemos, h sobre 12, 23 f sub i, 16 f sub i menos 1 más 5 f sub i menos 2, más el error que estamos cometiendo en el del orden 3. Y lo mismo se puede hacer con el orden 4, ¿sí? Fíjense los puntos que usamos, x sub i, un punto hacia atrás, 2 puntos hacia atrás y 3 puntos hacia atrás. Y llegamos a esta expresión. Si se fijan en la bibliografía, a veces hay tablas de esto, hay de quinto, de sexto, ¿sí? Una forma, lo que yo les decía, que hay una forma de resolver esto también, es haciendo desarrollos de Taylor. Pero bueno, no queda muy claro el tema del error. Yo lo vi en algún libro y le ponen a esto más. Supónganse, lo que vi en una bibliografía, y a mí no me cierra esa idea, es, hacen los desarrollos de Taylor y le queda esto. Y este término le queda más, dice, términos del orden de h cuarta. Y esto lo dejan como del orden de h cubo, porque esto va a depender de h, fíjense, esto depende de h cubo, le queda, pero no lo pone como error, sino como un término más. Y después dice más órdenes de h cuarta. Como que esto no surge como un error, sino queda como una f segunda de x sub i, así que no me gustó. Pero no me termina de cerrar como error eso. Pero si quieren en algún momento, si hay tiempo, lo vemos. Es mucho más fácil que resolverlo de esta manera, pero no me convence el tema del error. Así que tendría que leerlo, lo vi en un libro viejo. ¿Sí? Bien, entonces estos son métodos que se llaman métodos multipaso explícito. Les voy a escribir que se va a ver. Esperen que anoto una cosa acá, así. A ver si lo tengo escrito en algún papel de la cuenta ese. Esperen, vamos por lo menos a el de tercer orden. Sí lo tengo acá, así. Les quiero que vean una cosa. Donde uno ve que es el multipaso. Porque acá parecía todo de un solo paso. ¿Por qué multipaso? Vamos a la pizarra. Ahí está. Esto se borrará con goma o borrará todo. Acá hay algo. Esto de borrar. Bien. Fíjense, vamos a escribir esto. F escribimos I sub i más 1. Esto es igual a I sub i más. En el caso, supongamos, el de cuarto orden, o sí, vamos a poner el de cuarto orden, que se pone más en evidencia una cosa. Nada más para que h sobre 24 por 55 f sub i. F sub i menos 59. Se escribe mejor con en esta pizarra. I sub i menos 1 más 37. Este es el método de cuarto orden. F sub i menos 2 menos 9 f sub i menos 3. Bien. Bien, ahora quiero que vean una cosa. Supongamos f sub i menos 3, por si no les queda claro qué es f sub i menos 3. F sub i menos 3 es la f
evaluada en x y menos 3 y menos 3. Vamos a poner la otra. F sub i menos 2 es igual a la f de x sub i menos 2 y sub i menos 2. Bueno, ya que está, pongamos todas, así no queda duda. F sub i menos 1. Ven que es una notación bien compacta, ¿no? La de escribir eso. Es x sub i menos 1 y sub i menos 1. Y la f sub i es la f de x sub i y sub i. Bien. Entonces supónganse ahora que yo quiero hacer un algoritmo. Entonces, y usar el método de Adam Bashford. Entonces digo for, ¿sí? Desde i igual, taca, taca. Y bueno, podré ir hasta n-1. Y acá y acá pongo el algoritmo. I sub i más 1 igual a i sub i más, esto se debe poder copiar con esta, pero no sé cómo. Bueno, y supónganse que, vamos a ponerlo, para que no queden dudas. H sobre 24 por 55 F X y sub i. Menos, bueno, no voy a poner todo porque si no, 9 F X sub i menos 3 y sub i menos 3. Bien. Y resolvemos con la condición inicial, ¿no? Lo que está, acuérdense que siempre estamos resolviendo la derivada de i respecto de x igual a una f de xy. Con la condición inicial, y que era lo que nosotros poníamos i de 1, en vez de poner i de 0, poníamos i de 1 igual a un número cualquiera, una constante. I de 1 porque ni MATLAB ni Octave aceptan su índice 0. Bien, fíjense que no puse desde dónde. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esto se llama multipaso? Fíjense, si yo empiezo de 1, ¿no diría? Bueno, empiezo de 1. Cuando empiezo de 1, ¿qué tengo acá? La f de 1 tendría que evaluar en la f sub i. Evalúo la f sub i. x1 y 1. x1 y 1. Menos 59, f sub i menos 1. Pero f sub i menos 1 es f de x sub i menos 1 y sub i menos 1. Pero si i vale 1, fíjense que nos queda x0 e y0. ¿Sí? Nuestras x son x1, x2, Entonces, ¿cuál es el problema acá?
que voy a tener un subíndice 0. Si acá pongo i igual 1, tengo un subíndice menos 1. Y si pongo acá un subíndice 1, tengo un subíndice menos 2, y no hay, ¿no? ¿Cuál es el subíndice más chico que yo puedo usar? Les estoy preguntando con el MATLAB. 3 o 4. No, 4. Exactamente. ¿Sí? A ver si se dan cuenta. Yo el subíndice más chico que puedo usar acá con MATLAB es 1. Entonces, si yo acá pongo 4, en el f sub i menos 3, ¿qué me queda? x1 y 1. Bien. Entonces yo puedo empezar de 4. ¿Sí? Bien. Eso es perfecto. Empiezo de 4. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, pero ahora me encuentro con otro problema. Lo que dijeron está bien. Empiezo de 4. Entonces, cuando calculo el algoritmo, ¿qué pasó? Vamos al algoritmo. Cuando calculo, empiezo de 4. Si i vale 4, acá tengo 5. Acá tengo y 4. Y la f, ¿esta de qué depende? De x4 y 4. Y los tengo calculados. El i1, el i2 y el i3 lo tengo calculado. ¿Y el i4? Son incógnitas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Me falta el i1. El i1 es dato, fue la condición inicial. Pero este algoritmo empieza con 4, y eso está bien lo que dijeron. Entonces, yo ahora acá empiezo a calcular el i5. Y el i5 es el i4, pero el i4 yo no lo tengo calculado. ¿Cómo hago? Pregunta. ¿Cómo hago? Contesten, ¿eh? Si se equivocan no hay problema. No se puede correr todo para adelante, ¿no? No, pues siempre te vas a tener incógnita. Me falta algo. Me faltan esos datos. El i1 en la condición inicial lo tengo, pero el i2, el i3 y el i4 no lo tengo. Acá es bárbaro porque cuando vaya a 4 tengo x1 y 1. Cuando vaya a 4, acá tengo x2 y 2. Ya ese no lo tengo. Cuando voy acá tengo x3 y 3, ese no lo tengo. Y cuando voy acá tengo x4 y 4, ese tampoco lo tengo. ¿Qué se les ocurriría hacer? Piensen en cosas que ya vimos. ¿No se puede usar Euler simple, por ejemplo? Sí. No usaría Euler porque sabemos que es malo. Pero ¿para qué usarías Euler simple? La idea está bien, está perfecta. Y para poder armar el algoritmo de los primeros términos. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Arrancar con alguno de los métodos que conocimos y calcular los que me faltan con otro método. Como este es de orden 4, lo que usaría sería Runge-Kutta 4. Entonces me calculo los términos que me faltan con el otro, con otro método. Y se los coloco a este algoritmo. Entonces cuando calcule, supongamos con Euler, la idea está perfecta. Lo único que tenemos es que Euler sabemos que no es bueno. Pero no importa, la idea es perfecta. Entonces decimos, bueno, me calculo los que me faltan con Euler. Entonces supongamos que lo calculamos con Euler. Y además para escribir también es fácil. Entonces, era I sub i más h por f de x sub i sub i. Entonces acá decimos un for desde i igual 1 hasta 4. Y acá decimos entonces, ¿qué hacemos? Con esto decimos, bueno, para i igual 1 tenemos i2, y 1 lo tenemos de la condición inicial y calculamos f de x1 y 1. Ahí tenemos i2.
para I3, ¿sí? Perdón, este tenemos que ir hasta 4, hasta 3, porque necesitamos el I4. Siempre vamos hasta N-1. Bueno, y cuando llego a I3, ¿qué tenemos? I4, que es I3, que ya lo calculé antes, por F. Entonces acá ya tengo el I1, que es dato, el I2, el I3 y el I4. Entonces, ya los calculó. Entonces acá vamos a 4. I4, lo saco de acá. Lo calculó Euler. Entonces el I5. Y bueno, acá cuando venimos es, cuando vale 4, acá vale 1, ya lo tenemos de la condición inicial. Acá vale 2, lo calculamos. Fíjense que tenemos X2 y 2, lo calculamos con Euler, por ejemplo. Bueno, y acá, ¿qué tenemos? 4 menos 1, 3, y 3, lo calculamos con este, ya lo calculamos con Euler. Y acá 4, que lo calculamos con este. Y después el algoritmo corre, porque ya tiene todo calculado con un método anterior. Por eso es multipaso. Porque calculamos todos los puntos que nos faltan, lo calculamos con un método anterior. Entonces, si queremos correr un programa, si queremos calcular cualquiera de estos, lo que se conviene siempre es que sean del mismo orden. Si es de orden 2, de orden 2, si es de orden 3. Entonces, si usamos Adam-Bashforth orden 4, usamos algún método de orden 4 que es Runge-Kutta. Pero la idea de decir, bueno, empiezo con Euler, está bárbara. Sí, los que me faltan los calculo con otro método. Por eso son multipaso. ¿Sí? Como el caso del predictor corrector que veíamos con el caso de Euler mejorado. La diferencia que por qué es explícito, porque esto los puedo calcular todos, ¿sí? No tengo la incógnita dentro del algoritmo o dentro de la función como lo tenía en el Euler mejorado. Por eso el Euler mejorado es multipaso implícito, ¿sí? Entonces, eso vamos a verlo el jueves, el otro método de estos es exactamente, tiene el mismo procedimiento, pero ¿cuál va a ser el problema? Además de ser multipaso, el método va a ser implícito. Y si es implícito, ¿qué quiere decir? Que tengo la función dentro, de la incógnita dentro de las funciones estas, ¿sí? Y si esto tomaba puntos hacia atrás, el otro método que va a hacer, toma puntos hacia adelante. ¿Sí? Entonces hay métodos. De estos además hay métodos abiertos y cerrados. Estos son métodos cerrados. Hay métodos abiertos también, pero vamos a ver esto, nada más. Entonces este es el de Adam-Bashforth. En general se llaman métodos de Adams, porque el otro método que vamos a ver el jueves, que es exactamente equivalente. El jueves podemos hacer esto y hacer práctica. El método se llama Adam-Moulton, ¿sí? Que es un método implícito. ¿Está? Bien, entonces vamos a ver algún programa. Veamos Adams. Fíjense que método de Adams. Bueno, vamos a ver el programa. Primero. Bueno, acá lo que hice fue abrir un archivo y me guardé los datos. Acuérdense, nombre del archivo y el parámetro para escribir. Yo les había dicho que había hecho un PowerPoint con todos los parámetros. La condición inicial y los límites de integración. Bueno, acá ya me di K4. Hay uno porque voy a comparar Runge-Kutta 4 con Euler y con Adams-Bashforth, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, estas son las condiciones iniciales que tenemos siempre. La fund Euler es siempre la misma para ir comparando, ¿sí? Para tener idea de la comparación. Y acá lo que calculo, esta era la función que alguna vez vimos, que era el Euler simple. Bien, acá lo que hicimos fue Runge-Kutta 4. Ahí voy a calcular Runge-Kutta 4, toda la ecuación con Runge-Kutta 4. ¿Sí? Bien, y acá comienza el método de Adam-Bashforth.
como vamos a resolver justamente el método de Adam Bashford de cuarto orden, así que lo que decíamos recién, como dijo uno de sus compañeros, bueno, podemos usar Euler. Podríamos usar Euler, pero en este caso yo usé Runge-Kutta-4 porque tiene el mismo orden que el método de Bashford de cuarto orden. Entonces, fíjense que acá lo que hicimos, como recién en la pizarra, que fuimos de igual 1 hasta 3 con Euler. Bueno, acá lo único que hice fue ir desde igual 1 hasta 3, ¿sí? Con Runge-Kutta-4. Entonces los que me faltaban, el I1, el I2, el I3 y el I4, los calculo con Runge-Kutta. Y después acá lo único que hice fue, acá en vez de llamar una función, yo acá podría llamar una función, llamarla Adam Bashford, ¿no? O como quieran. Y lo que pasa es que para tener acá a mano la forma del algoritmo, ¿no? Lo del 55, el menos 59, ¿se acuerdan lo que mostramos recién en la filmina? ¿Sí? Y nos armamos el algoritmo. Cuando me pidan el 4, yo ya lo calculé con Runge-Kutta-4. Bueno, acá lo único que hago es graficar, guardar los datos. Fíjense que guardo X y sub I, ¿sí? Runge-Kutta-4 y el Euler simple. Este es el Adam Bashford, este que no tiene su índice, es el Adam Bashford. Bien, y después graficar. Lo que vimos hace un ratito. Si lo corremos, fíjense, esto es Euler y esto es Adam Bashford. Lo que quiero que vean es, fíjense, esto es Adam Bashford, la primera columna son los X, la segunda columna es Adam Bashford, la tercera columna es Runge-Kutta-4 y la última columna es Euler. Fíjense, la segunda y la tercera columna, comparen los resultados y fíjense que son los mismos, ¿sí? Eso también habla de lo bueno que es Runge-Kutta-4. No hay diferencia entre Runge-Kutta-4 y Adam Bashford. Si los graficáramos, yo acá lo comenté, pero fíjense que si los graficamos, fíjense que Runge-Kutta-4 y Adam Bashford coinciden. Ven los puntos, el circulito verde es Runge-Kutta-4 y el puntito amarillo es Adam Bashford. Ven que en este caso coinciden, son dos métodos de cuarto orden, ¿sí? Para H05. ¿Tá? Bueno, ven que la programación de eso no es sencilla, ¿sí? Es programarse esto, o uno se arma, como en este caso, una función que se llame AB, y se hace entrar los valores y se arma este algoritmito, o lo llama en el programa principal. Lo que tiene bueno siempre armarse funciones, que si uno tiene un programa muy grande, siempre es mucho más, lo que le decía, mucho más prolijo. Ahora lo que quería mostrarles, que yo no me acuerdo, me parece que no se los mostré. Euler simple y Euler modificado. Sí, este sí, este sí, creo que no se los había mostrado. A ver. Sí, el Euler simple y el Euler modificado. ¿Sí? El Euler mod, veamos, tiene que estar acá. Esto es lo que quería mostrarles. Esta es la subrutina de Euler modificada. Después se las paso. Esta sí se las voy a pasar. Esto quiero que vean cómo funciona el Euler modificado. Veamos, vamos a recordar, porque ese programa no lo habíamos visto, habíamos quedado que lo íbamos a ver. Estas subrutinas se las paso, porque tiene una cosa que
¿Dónde está? A ver. Este de acá. Este es el Euler modificado que quedaba esto acá. Entonces habíamos dicho que este valor lo poníamos acá. Y fíjense que está como valor raya, ¿no? Entonces, porque este, fíjense que está sin raya y este es raya. Esto es simplemente para mostrar que viene de otro programa, ¿sí? Ahora, fíjense lo que está pasando en el programa. Yo entro a los datos, la F, la condición inicial, y pongo un error. Digo, bueno, esta es la fórmula predictora. Eso es lo que llamábamos el Euler simple, ¿sí? Este procedimiento después lo podemos aplicar con otros, pero con Euler se ve más claro. Entonces yo digo, entra el Euler simple, este valor que está acá, es el que necesita acá la correctora, ¿sí? Eso se entiende. Entonces digo, bueno, me falta este valor, lo calculo con Euler. Entonces, mientras E sea mayor que... Le pongo esta condición al while. Acuérdense que el while, la estructura es un while y termina con un end. Entonces digo, bueno, mientras E sea mayor que Emax, yo acá pongo 10 a la menos 3 y pongo un número máximo de iteraciones, ¿sí? Sea 1000. Entonces digo, mientras el error sea mayor que la tolerancia y menor que 1000, que es el número máximo que pongo iteraciones para que no haga más de 1000, pase esto. Entonces digo, m igual 0, m igual 1. Entonces, a este ICOR, ¿qué es? La correctora, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es Euler modificado. Y acá necesito el valor que me da, ¿sí? El valor que me da el Euler simple. Entonces, entra acá y calculo la correctora. Pero ahora fíjense una cosa, que todavía se puede mejorar, ¿sí? Se puede mejorar todavía más el resultado. Entonces, calculo la correctora. ¿Sí? Euler simple, me lo calculo acá y se lo damos acá. Bien. La solución es I correctora. Ahora, defino este error, que es el valor absoluto entre la correctora y el valor anterior. En este caso, lo está haciendo con este valor. Está haciendo, fíjense la diferencia entre este valor y el que calculó con la correctora. Dividido y correctora. Está calculando el error relativo. Si quieren lo calculan con el error absoluto. Y entonces después dicen que I sub I más 1 es igual a I correctora. Entonces, ¿qué va a hacer? Calculó esta diferencia. Si no se cumple esto, ¿qué hace? Vuelve y toma un M2. ¿Sí? Y fíjense lo que hicimos. Nosotros calculamos, a ver, quiero ser claro, si no lo entienden, pregúntenlo. Entonces yo calculé la I correctora y le metí el I de Euler simple. Entonces ahora hace la diferencia entre la correctora y el I de Euler simple, dividido I correctora. Y ahora, al I sub I más 1 lo llamo I correctora. Viene acá y dice, uy, no cumple la condición esta, porque el error este que tenemos acá, ¿sí? El error ese que tenemos acá no cumple esta condición. Y tampoco superé las 1000 iteraciones. Entonces va y toma, dice, antes tenía en la memoria el 1, entonces ahora toma m con m igual 2. Bien, porque acá lo único que estoy contando son iteraciones. Vuelve a calcular I correctora. Pero ¿con qué valor va a poner acá? Lo que pone ahí es el primer valor que calculó de I correctora, el primero que calculamos. Entonces fíjense que en realidad está calculando un nuevo I correctora que fue realimentado con el primer I correctora. Y así lo va a hacer hasta que deje de cumplir esta condición. Cuando deje de cumplir esa condición, este bucle while para. Y entonces tengo
un ISU I más 1, que además de estar corregido por esto, está corregido por esa realimentación. Si calculé un I correctora con el de Euler, calculo el error, no cumple esta condición, entonces con el I corrector, por eso acá renombro el ISU I más 1 como I correctora. Entonces, acá tengo el primer I correctora y voy a calcular un segundo I correctora que va a estar alimentado, ¿sí?, por el primer I correctora. Y así sucesivamente, ¿sí?, hasta que deje de cumplir eso. Cuando deja de cumplir eso, vuelve acá y calcula el segundo valor con Euler simple. Lo pone acá y vuelve a hacer el mismo valor. Entonces va calculando los I sub I, ¿sí?, pero además de estar corregidos, de tener el predictor, lo va corrigiendo, realimentando esto. Entonces lo que va haciendo es, calculo lo pongo acá y hago y correctora, y correctora, y correctora, hasta que deja de cumplir esto. Entonces ahí tengo el I sub 2. Vamos a calcular el I sub 3. El I sub 3 lo pongo acá con Euler y vuelvo a hacer este loop. Lo corrijo, lo corrijo, lo corrijo, hasta que deje de cumplir esto. Y tengo un I sub 3 corregido, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el procedimiento, cómo va realimentando y que cumpla esta tolerancia? Pregunten esto. Pero esto es una manera de usar el corrector y el predictor, o el predictor y el corrector. ¿Sí? Queda claro esto, ¿no? Calculo el primer I correctora con el primer valor y después vuelvo a realimentar el segundo, vuelve a calcular un segundo I correctora, pero sigue siendo el I sub 2, ¿sí? Está recalculando siempre el I sub 2. Una vez que deja de cumplir esto, viene para calcular el I sub 3. Y todo esto lo va a hacer de vuelta para el I sub 3. ¿Sí? Y eso es lo que hace que... perdón, esto era la subrutina. Esta subrutina después sí se las paso para que lo vean. ¿Sí? Tranquilo, cualquier duda. Y eso es lo que me permite a mí después tener esta solución para H05. ¿Sí? Bueno. Consultas de lo que vimos. El método de Adam Moulton lo vemos la clase que viene. ¿Sí? Entonces lo que hace acá es, lo pongo acá y después, en realidad lo que estoy haciendo es que omega raya sub 1 es este valor que hay acá. Lo vuelve a colocar acá, lo vuelve a colocar acá, hasta que se cumple la condición que yo le puse. Una vez que se cumplió, vuelvo a llamarlo a esto, pero fíjense que a se lo llama una vez por cada bucle. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Dudas? Alguien preguntó, ahí lo veo, porque justo no lo había visto. Sí, Runga en Q2 y Runga en Q4. Vemos. ¿Dudas de esto, de la práctica? El ejercicio 1. Sí. Matías, ¿me escuchás? Sí, dale, para que le... Sí, dale, sí. Matías debe estar... Sí, dale, ¿qué pasa? No, yo a las 12 tengo que reunirme con Bampa. Bueno. No, eso, quería avisarte, que me había olvidado decirte. Ahora me acordé. No sé si van a decir algo de las clases, no sé. Bueno, dale, lo de perdona, del ejercicio 1. Sí. En el inciso E, que me pide orden H cuarta y no centrada. Sí. Bueno, acá, según lo que vi yo, está centrada al ejemplo que pusieron ahí. Pero no sé si Y tenés centran igual. Está bien, tenés que, ¿cómo se llama? Sí, tenés que hacer el álgebra como les explicó Matías el otro día.
¿sí? Claro, yo lo que hice es agarrar, hacer uno para atrás, o sea, para que lo estoy buscando. Hice, claro, I menos 1, I más 1, I más 2, I más 3. Entonces me quedó descentrada, digamos. Está bien. Ahora, cuando yo quiero buscar los coeficientes, me queda que todos los coeficientes tienen que ser 0 y nada. No me cerraba. Que se me cancele todo, o sea, le puse A, B y C Sí. y me quedaba que tendrían que ser 0 todos y seguramente estoy haciendo algo mal, pero no sé qué. A una de las ecuaciones no le dejas un coeficiente a determinar. No, a la primera le pongo 1 y a las otras 4 que me Claro. restan le pongo variables. Igual acabo de mirar la práctica, está mal el enunciado, porque efectivamente el algoritmo que aparece es centrado. Porque fíjate que va desde usa x menos 2h, x menos h, x0, x más h, x más 2h. Claro, y si yo lo quiero hacer descentrado, ¿se puede hacer igual o...? Se puede hacer igual. Ten en cuenta que si agregas un punto más, qué sé yo, el menos 3h, también desarrolla Taylor un orden más. Porque justamente por esa razón te queda un sistema homogéneo. O sea, vos partís de la base de qué derivada quiero despejar y con qué orden. Y desarrollás Taylor hasta la suma de esos dos. Y Claro, ahí, era orden 4. y ahí empieza a agregar puntos, o sea, desarrollos de Taylor para eliminar las derivadas no deseadas. Claro, a mí me quedó orden 6 y si le saco el h cuadrado a la derivada segunda se me convierte en el orden 4 que necesito. Exactamente. Necesito borrar 1, 2, 3, 4 variables, entonces hice 4 ecuaciones. Necesito borrar la derivada primera, la tercera, la cuarta y la quinta. Exactamente. Y no me da, o sea, le puse a la primera la dejé de valor 1. Sí. A las otras 3 le puse A, B y C. Y me quedan 4 ecuaciones con 3 variables y no... Me queda subdeterminado, o sea, tengo más ecuaciones que variables, digo. Por eso después intenté ponerle otra variable más y me quedaban todas 0, que necesitaban ser todas 0. Si quieres, si no, le mando una foto a... Claro, mandame una foto para poder ver, porque por ahí es algún error algebraico, no conceptual. Mandame la foto si lo puedo revisar, porque así en el aire no te Dale, podría decir dónde claro. está la falla. Cuando me pide el error de truncamiento, yo lo que hago es, si termino en orden 3, bueno, es la derivada de ese orden. O sea, truncamiento es hasta dónde yo freno la función, digamos. Exactamente, hasta dónde haces el desarrollo. Bueno, que involucra, bueno, la derivada en su épsilon, y sería eso nada más, pues yo la función no la conozco. Claro, te va a quedar una combinación de derivadas, porque cada desarrollo de Taylor tiene el épsilon en distintos intervalos. Y después me pide, calculo el paso óptimo, y ahí no sé cómo hacerlo. Eso tiene que ver con que el error total el error total es el error de redondeo más el error
de truncamiento. Y este error de redondeo tiene que ver con el epsilon de la máquina, que realmente va con H, perdón, con 1 sobre H. Una pregunta de eso. Yo tengo notado que el H óptimo es raíz de 28 sobre M. ¿No se puede usar eso? Eso es, fíjate que para una cierta derivada. No, digamos, porque después entra en juego, bueno, ¿qué hay acá? Eso aplica. Acá derivada segunda de 2 puntos hacia atrás solamente. Exactamente. Porque Pero después, no se puede partir de un desarrollo más o menos de eso y así despejar nuestro H óptimo. es similar, sí, es muy parecido, porque fíjate que este error de truncamiento en general es un número por una derivada de, de cierto orden por una potencia. Todo esto decís, bueno, esto lo puedes acotar, pues analizar Claro, el máximo de esta derivada por este número y bueno, ese es el M. Entonces acá este error de truncamiento, la cota de ese error de truncamiento es una cota máxima de esa derivada que según qué derivada hayas despejado este número de acá, en realidad si estoy despejando la, es, la derivada segunda será n más 2. Si estoy despejando la derivada tercera, n más 3. claro. Esta derivada que está acá, que aparece en el error, es una derivada del orden, es la suma de los dos, de este número y de la que estás despejando. Está bien. Entonces, esto que sería la expresión, una cota del error total, vos buscás cuál es el paso óptimo, qué valor de h te minimiza esta expresión, ¿no? Porque la parte del error de truncamiento, obviamente, a medida que achico el paso, se hace más chico, pero el error de redondeo empieza a crecer. Claro. Si uno mira esta ecuación, tiene un comportamiento así. Entonces hay un paso óptimo. Este es el paso óptimo. Donde, digamos, de este lado, el error de redondeo toma más importancia. De este lado, el error de truncamiento toma más importancia. Es el equilibrio, por así decirlo. Exactamente. Digamos, si estuviéramos digamos, trabajando de forma teórica, por así decirlo, sin máquina, con números reales completos, solo tenemos el de truncamiento, ¿no? Pero al trabajar en una computadora entra en juego este error de redondeo, ¿no? Que es debido a la precisión finita de los números. Entonces el de redondeo es una constante sobre h. Claro, es el epsilon de la máquina. Claro. Ahora no me acuerdo No el se número, puede, pero ponen EPS en el MATLAB, les va a decir cuál es ese numerito, sobre H. y no se puede tratar al error total como una función, derivarlo y sacar el valor máximo o mínimo, y ahí sería por ejemplo, tratar a h como si fuese una x, la derivás, la igualás a 0 para sacar un máximo. Exactamente, sí, tal Es cual. que Tal cual lo que decís. derivando igualando a 0 sería donde cambia la concavidad esa. Está buscando un Ah, punto no. crítico. Sí, Claro. exactamente. Está buscando el mínimo de esta función. Esto lo pensamos sí, exactamente. Pensás al error como función del paso. Y buscás el punto crítico de esa función error. Y el error de truncamiento, de redondeo, es igual para cualquier derivada, o sea, eso depende de la máquina. Exactamente, pues esto tiene que ver con la precisión finita de los números en la computadora. No es Solo lo que un error del método. lo que me va a variar es el de truncamiento dependiendo de la derivada que yo... Claro, qué derivada y con qué orden la estás aproximando. Bueno, perfecto, muchas gracias. De nada.
Una pregunta. Ujú. No termino de entender. ¿Hay alguna relación entre B, o sea, el límite superior, y N? Eh, en- sí, sí, hay una relación, digamos, hay una relación entre el paso y la cantidad de intervalos. Claro, porque mi paso sería el H y mi cantidad de intervalos eh, B dividido H. Exactamente. La cantidad de intervalos es B menos A sobre H Claro, y análogamente el paso es B menos A sobre N. En lo que, digamos, en tus programas vos vas a definir uno. O sea, digamos, vas a por decreto decir, bueno, tengo tantos intervalos o este es mi paso y a partir de uno se calcula el otro. porque, claro, ese es el tema. El B lo termino determinando yo. En la ecuación diferencial, sí, digamos, hasta dónde querés resolver el sistema. Por ejemplo, en el ejercicio 2 que me pide obtenga una aproximación de I de 1 con 1, ¿está bien definir ahí B 1 con 1? Porque ya después más adelante no me interesa. Exactamente, tal cual. Vos ahí decís, bueno, quiero calcular, quiero encontrar la solución hasta ese valor, y entonces definís el B como el lugar hasta donde querés resolver la ecuación diferencial. Pero yo cuando quiero correr el programa, y en sí lo que después me termina pidiendo el ejercicio es calcular I de B, me tiraba error. eh, Me tiraba error y creo que tiene que ver a lo mejor, no sé con qué. ¿Qué error te tiraba exactamente? Me dice error 1 con 1 y tiene que ser más grande que el integral de 1 a 2 a la 63 a la -1, algo así. Si querés o después te lo mando. Claro, mandame una captura de pantalla del mensaje o el texto del mensaje de error Dale. para saber exactamente qué es Porque, lo que qué es lo que está fallando. porque el for me lo corre todo con todos los valores de i, pero cuando yo después quiero calcular precisamente el de 1 con 1 me salta, me tira el error. Ah, creo que esa es la cuestión. Eh, digamos, y es un vector. Sí. ¿Mm? Entonces, vos a un vector, vos lo que puedes sacar es una componente de y. No, si yo le Ah, digo y es 1 con 1, va a decir, no sé cuál es la componente 1,1. Yo conozco la componente, si y es un vector, acá lo que tiene que ir es un número entero. claro. Entonces acá sería la componente n más 1, ¿no? Porque si vos tenés n intervalos, la última componente tenés n más 1 puntos. Sí. Entonces, ese es el índice de la componente que tenés que ponerle, no el valor de b, sino el valor de n. Ah, no es el valor de. Ah, ahí está. ¿Mm? Porque, Porque digamos, eso, vos, eso, vos eso estás... sí me lo calcula bien. ¿Cómo? Lo que vos me marcaste ahí sí me lo calcula bien y me tira todos los valores, pero cuando yo quería calcular, como te dije, justo I de B, me tiraba ahí el error. Claro, porque te está diciendo, no, no reconozco la componente 1,1, te está diciendo, no, las componentes de un vector me tenés que dar un número entero. Ah, ahí está. Es más, de una forma, si no sabes cuál es el n o no te interesa saberlo, querés ver cuál es la última componente, puedes usar el end. Si vos tenés un vector y pones entre paréntesis end, te devuelve la última componente. Buenísimo. Y entonces, por ejemplo, en este caso, a mí me sirve porque yo en mi bucle for pongo X e Y, o sea, X igual a X de 1 más Y por H y Y. ¿El algoritmo de X en este caso me sirve? ¿A qué te referís con el algoritmo de decir que el x y más... Porque yo tengo for I de 1 a n-1, tengo que X de I más 1 es igual a X de 1 más I por H, y Hmm, tengo que I de I más 1 es I de I más H por la función. sí, Yo calculo, ahí me está calculando todos los X y todos los Y, sí. pero en forma como de par ordenado.
No, de forma independiente. Digamos, Y- vos tenés el for, n menos, calcula los x, digo, y los y, digamos, de manera independiente. Lo que pasa que fíjate que en esta función, en esta f, necesito los X. aparecen los x, por eso es que los necesitas calcular. Ahí está. Igual, esta parte también puede ir tranquilamente fuera del bucle, porque si vos ya Con sabes inicio, paso y fin. exactamente, puedes calcular el Claro, vector entero aparte o calcularlo paso por paso, ¿no? Digamos, cualquiera de los dos caminos está bien. ahí está. Joya. Era esa la duda porque lo estaba calculando mal entonces. Así que, claro, poniendo IN ya me tira el último valor que es el que necesito. Exactamente. Recordá que vos estás dentro de el, el, el I sub, podríamos decirlo así. Es que también la pregunta que te hacía eso de la relación entre N y B venía más o menos de por ahí, de por qué mi I de B que yo buscaba en realidad era lo que me marcaste al principio, I de N más 1. Claro, y vos lo que estás, claro, vos lo que estás, digamos, vos estás buscando la componente. Digamos, cuando tenés el Claro, vector, eh, el, el, el índice n más 1 está representando al valor b, se ahí está. podría decir. Claro, eso es más o Digamos, menos lo... hay una equivalencia entre el valor de x y el índice. Buenísimo. Les comento algo. Llegó, Matías, una resolución del decanato. Ah, La reprogramación les leo, bueno, es la disposición, pero les leo el artículo 1, así lo escuchan todos. La reprogramación del calendario académico 2021, según se detalla en el anexo 1, habla de febrero, marzo, eso me fijé, ¿no? En el anexo 1 de la presente disposición, con la incorporación al primer semestre de las semanas del 10 al 14 y 17 al 21 de agosto. Agregaron entonces al primer semestre va a cerrar el 21 de agosto, así que agregaron esas 2 semanas. Bueno, y después habla, todo queda, como todo es dinámico, siempre deja abierta la posibilidad que todo se revea. Y el artículo 2, que en virtud de la disposición actual y proporcionar una instancia institucional, solicitar a las cátedras cuyos métodos y calendarios de evaluación para regularidad y promoción no coincidan con la nueva modalidad y que la fecha, no veo un corno, pues lo estoy leyendo desde el celular. El calendario, ¿dónde está? Esto establece, este artículo no era ese. Establecer que la modalidad de la enseñanza para el periodo comprendido como segundo semestre en la reprogramación del calendario 2021 será de manera virtual. Sí, el segundo semestre va a ser virtual. Pero después habla de que, bueno, eso depende también de lo que diga universidad. Así que, bueno, lo importante de eso es que aparentemente el primer semestre se prorroga hasta el 21 de agosto y que el segundo semestre, si no cambian las cosas, va a ser también virtual. Fíjense, puede estar en la página de universidad esa resolución. Así que bueno, parece que seguimos virtual todo. Vamos a ver. Sí, también eso llevaría a lo mejor a tener el segundo semestre en verano o parte. No, está en el anexo 1 el calendario Porque no, académico. no se achicaría un Dura poco también. enero, viste el anexo 1, me fijé a ver qué era el anexo 1 y dice enero facultad cerrada. Ah, Así que supongo que sí. apretarán un poco más todo a lo mejor. Para que me fijo el anexo y 1. probablemente febrero vaya a ser mucho más denso
Sí, que otros años. que antes, normalmente en febrero hay algún que otro examen y nada más. No, en febrero se va a estar dando clases, probablemente. ves, acá está enero, del 2 al 19 la facultad cerrada, y día 20 reanudación de actividades con los chicos del ingreso. Y febrero, como siempre, ya desde el inicio. Sí. Así que bueno, pareciera que todo seguiría virtual. Prorrogan el primer semestre hasta el 21 de agosto y el segundo semestre pareciera que va a ser virtual. Salvo que, bueno, todo cambie, ¿no? Está siempre todo pendiente de eso. Pero bueno, quería avisarle porque recién vi que me llegó al teléfono eso. Lo que pasa es que lo veo desde el teléfono. Bueno, Matías, yo me voy para me conecto en la reunión con Bampa, a ver que justamente debe ser algo de esto y alguna resolución más. Listo. Bueno. Bueno, Matías, nos vemos después. Profe, le hago una consulta. Sí. En el ejercicio 1 hay que programar todas las derivadas. O sea, hay que armar un programa. No, en realidad es un ejercicio teórico nomás digamos, de demostrar esos algoritmos. Claro, yo lo vengo haciendo todo en papel, pero no sé si es necesario después pasarlo todo al programa o... No, no, en principio no. Fíjate que después en realidad el programa para eso en sí es bastante sencillo. Digamos, vos lo único que tenés, si vos querés usar esos algoritmos, lo único que tenés que hacer es un for que vaya pasando por los nodos y vaya en cada punto aplicando esa fórmula. Y defino una variable simbólica para que me calcule... O sea, al no tener una función, yo no sé cómo expresar la I', por ejemplo, cómo la expresa el programa. Si yo no tengo una variable, no No, es tengo que la función. justamente vos usás estos algoritmos para aproximar. Vos lo único que tenés es, o tenés valores tenés pares ordenados, x, y sub i, y a partir de estos pares ordenados vos eh, aproximás la derivada o conocés la función y la evaluás. Vos no justamente estos algoritmos lo que te evitan es derivar para conocer el valor de la derivada. Vos estás aproximando la derivada con valores de la función. Básicamente estamos diciendo que la derivada segunda, por decirlo por ejemplo, la derivada segunda centrada, la derivada segunda en cierto punto y la aproximo con valores de la función. Claro, yo en un principio tendría que saber qué vale la derivada primera en ese punto o la derivada tercera. Tendría que tener una serie de datos y ahí armo el programa. Solo puntos, digamos, no una... Claro, pero tus datos son los valores de la función, no de las derivadas. Vos lo único que tenés es los valores de la función y a partir de esos valores, con estos algoritmos de derivación, es que aproximás las derivadas. Pero no derivás la función en sí misma. O sea, no haces una derivada analítica, no necesitas eso. Claro, ahí entendí, porque cuando me pide la derivada segunda en dicho punto, yo trato de anular ese término con las... Entonces no necesito el valor de la derivada segunda en ese punto. Claro, exactamente, a vos te queda lo que vale una derivada
como una combinación de la función.